somos Fuente de Salvación de aquí a Cleveland. Estamos en la 11901 de Bel Air Ward para servirle en lo que Dios nos permite, ¿no? Somos una iglesia cristiana que amamos a Jesús, amamos al prójimo y predicamos el evangelio con pasión, con amor y con diligencia. Amén. Rápido, quería iniciar esta noche una serie de 8 sesiones donde estaremos estudiando las generalidades del Antiguo Testamento. Recuerden que les dijimos Biblia en mano y cuaderno y lápiz, ¿verdad? Para que todos crezcamos juntos con sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y que podamos tal vez volver a mirar el Antiguo Testamento, que es la Biblia de la iglesia primitiva, la Biblia que la iglesia primitiva tenía en mano, con la cual inició la iglesia, aunque en los últimos tiempos hay una especie de animadversión en la cual entendemos que tenemos un nuevo pacto, una nueva alianza. Se ha querido a veces minimizar o aminalar o discriminar el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual está edificado el Nuevo. Si no entendemos el Antiguo, nuestro entendimiento del Nuevo no va a ser 100% fiel. Es un teólogo dominicano considerado uno de los mejores maestros de habla hispana en el mundo, Sugel Michelin, pastor de la iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia no es un registro de gente buena ganándose las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no se ganan porque somos buenos, sino es un registro de gente mala, como nosotros, recibiendo estas bendiciones porque simplemente Cristo la adquirió, la ganó, la conquistó por ellos. Y esta forma correcta de acercarnos a las Escrituras, entender que todo lo que está allí en la palabra son para nosotros, pero es por pura gracia. Como dice Pablo en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. No por algo que hicimos, no por algo que haremos, no por quienes somos, sino por quien Dios es. Amén. Entonces, la medida que entendemos la palabra de Dios es en la medida que nuestro conocimiento de Dios va a ser impactado por la palabra y por lo tanto nuestra adoración a Dios va a ser moldeado por esta misma palabra. Por eso hoy introducimos lo que llamamos panorama o introducción al Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar viendo unos conceptos generales, ¿no? Cuando decimos la palabra Biblia, mayormente pensamos en el que tenemos acá, ¿no? Que es nuestra Biblia, que tiene ¿cuántos libros? 66. 66 libros. En el Antiguo hay 39 y en el Nuevo hay 27. El cristianismo no es solamente la iglesia cristiana evangélica, ¿ok? De hecho, hasta el siglo XVI no conocíamos la iglesia protestante, que es lo que hoy llamamos iglesia cristiana evangélica, con el movimiento del evangelicalismo que más bien nació por acá en América durante el segundo gran despertar. Estamos hablando casi durante la independencia americana más o menos, que fue la época del gran despertar, que la predicación de grandes predicadores, sobre todo en Nueva Inglaterra, por ahí Connecticut, Massachusetts subiendo, como el famoso Jonathan Edwards, por ejemplo, que dio origen a lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana evangélica, más bien bautistas, metodistas y luego los pentecostales, a cuál tradición pertenecemos. La Biblia que usamos tiene 66 libros, pero hay otras corrientes dentro del cristianismo que usan otras Biblias con otra cantidad de libros. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, algunos conocemos la Iglesia Católica Romana, ¿no? Algunos venimos de allí. Usa una Biblia con más libros, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia de la Iglesia Católica? 7 libros más. ¿Eh? 7 libros más. Sí, como 74, ¿no? Más o menos. Y la iglesia, han oído hablar de la iglesia ortodoxa. Acá hay iglesia ortodoxa, ¿no? La ortodoxa rusa o la ortodoxa africana también tienen otra colección que tiene a veces 77, 78, puede tener hasta 80 libros. Porque tienen más libros en el Antiguo y tienen más libros en el Nuevo. Pero nosotros, la iglesia cristiana evangélica, cuando hablamos de la Biblia, que es la que tienen en mano con 66 libros, la palabra Biblia, que viene de una palabra latín que es biblion, que significa muchos libros, o biblioteca o colección de libros. Cuando decimos Biblia, en nuestra mente estamos pensando en 66 libros, ¿sí o no? Sí. Y esos 66 libros se conoce como el canon judeo-cristiano. La palabra canon significa regla de medir,
pero en el lenguaje cristiano es el conjunto de libros conocido como inspirado por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66. Y lo llamamos el canon judeo-cristiano. ¿Alguien le llama la atención esa palabra judeo-cristiano? Judeo-cristiano. Judeo, de judío y cristiano. ¿Por qué lo llaman el canon judeo-cristiano? Porque básicamente está conformado por dos colecciones. El Antiguo Testamento, que es una colección, y el Nuevo Testamento, que es otra colección. La Biblia católica, con sus 74 libros, está compuesto por 3 colecciones. El Antiguo, que es igual a nosotros, el Nuevo, que es igual a nosotros, y entre el Antiguo y el Nuevo, ellos ponen una tercera colección, un tercer grupo de libros llamado, o mayormente ellos no les gusta el término apócrifo, prefieren deuterocanónicos. Así que, por amor a ellos, no los ofendemos. Ellos prefieren usar el término deuterocanónicos, que son los libros que van entre el Antiguo y el Nuevo, por eso es diferente. Entonces su Biblia es diferente porque son 3 colecciones la de ellos, pero la de nosotros es ¿de cuántas colecciones? Entonces la colección judía, que tiene 39 libros, el Antiguo Testamento, que es la Biblia con la cual la iglesia primitiva inició la iglesia, es la Biblia que Jesús leía en la sinagoga, es la Biblia que Jesús menciona en Lucas 24, camino a Emaús, cuando dice la palabra y abriendo las escrituras, cuando los 2 discípulos en Emaús no lo reconocían, dice la palabra que Jesús abriendo las escrituras les enseñaba por toda la ley, los profetas y los escritos, lo que de él decía las escrituras. Esa palabra, la ley, los profetas y los escritos, es como los judíos le dicen a la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento. Entonces el judío dice la ley, los profetas y los escritos. Cuando dicen eso, están diciendo el Antiguo Testamento. O sea, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, en la mente del judío es ley, profeta y escritos. Y es así Jesús lo dice en Lucas 24, 41. Y abriendo las escrituras, les enseñó todo lo que de él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Ahora, cada vez que el judío iba a decir la Biblia, tenía que decir muchas palabras, ¿no? La ley, los profetas y los escritos. Con el tiempo ellos hicieron un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico? Sí, claro. ¿Qué es un acróstico? O sea, una palabra que tú la puedes escribir, o sea, una palabra, por ejemplo, Biblia, B, tal cosa, I, Sí. tal cosa, B, tal cosa. Exactamente. Es como la ONU, Organización de Naciones Unidas. Para no decir tantas palabras, decimos la ONU. Las siglas. Una sigla. Entonces los judíos hicieron una sigla con esa palabra. La ley, los profetas y los escritos. La palabra ley en judío se dice Torah. Entonces la T. Entonces la palabra profeta se dice Neivim, la N. Y la palabra escritos o salmos se dice Ketuvim, con la K. Entonces con el tiempo ellos dejaron de decir ley, profeta y escritos y comenzaron a decir Tanakh. Y así lo dicen hasta hoy. Si te encuentras con un judío en la calle, te va a decir el Tanakh dice en tal capítulo y en tal libro. Así lo dicen hasta hoy, Tanakh. No dicen Biblia, no dicen Antiguo Testamento. Dicen ley, profetas y escritos, pero como una sigla. Hasta hoy, así lo dicen. Se encuentran con un judío por aquí y se sienten a hablar con ese judío de la Biblia, te va a decir, no, mi Tanakh dice, que es la forma como ellos entonces citan las escrituras. Entonces, tenemos la Biblia de nosotros, que sabemos que se escribió por lo menos en 3 idiomas. No se escribió ni en inglés, ni en español, ni en francés, ni en creol, ni en alemán. La Biblia se escribió en 3 idiomas que ya no se hablan. ¿Ok? Se escribió básicamente el Antiguo Testamento en hebreo hasta Daniel. Porque cuando Israel es deportado hacia Babilonia, el idioma hebreo dejó de hablarse. En el exilio Israel aprendió otro idioma, que es el arameo. ¿Ok? Que es otro idioma semítico. Entonces los libros que se escriben después de Daniel están escritos mayormente en arameo. Como Daniel del 6 al 12, gran parte de Esdras, Esther, esos libros están escritos en arameo.
Y el Nuevo Testamento está escrito en griego común, que es lo que llaman el griego koiné, que ya no se habla hoy. Hoy se habla otro griego. Entonces, los idiomas en los cuales se escribió la Biblia son idiomas que se frisaron en el tiempo. Y entendemos que Dios tiene una razón para hacer eso, para proteger la pureza de la verdad bíblica, porque los idiomas cambian, las palabras cambian de significado en el tiempo. Que para evitar que el mensaje bíblico cambiara de significado en el tiempo, los idiomas en los cuales la Biblia se escribió se frisaron en el tiempo. Así que la palabra siempre va a significar lo mismo, no importa el tiempo que pase. Entonces vemos la mano de Dios interactuando aún en la historia humana para proteger y cuidar la revelación bíblica, ¿no? Entonces, dejando fuera el libro de Job, sabemos que tomó unos 1500 años, 1600 años escribir la Biblia, ¿ok? Porque dejamos fuera Job, porque no sabemos en qué fecha se escribió, pero sí sabemos que Job posiblemente fue el primer libro que se escribió. ¿Está claro? Creemos que se escribió en la época de Noé, posiblemente, ¿ok? Pero dejando fuera el libro de Job, que no sabemos, comenzando con los libros que escribió Moisés, que los primeros 5, Pentateuco, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, son lo que llamamos el Pentateuco. Vamos a definirlo en un momento, el Pentateuco. La Biblia, Moisés vivió unos 1500 antes de Cristo, por lo tanto los primeros 5 libros se escribieron en 1500 antes de Cristo. El Apocalipsis de Juan, que es el que tenemos en la Biblia, se escribió como entre el 95 y el 98 después de Cristo. Creemos que Juan murió como en el 100 o 102, dice un discípulo de él. Entonces la Biblia se escribió entre 1500 antes de Cristo y 100 después de Cristo. ¿Cuánto hace eso? 1500 más 100, 1600. Entonces tomó 1600 años escribir la Biblia. Y en su escritura participaron alrededor de 40 autores, desde reyes como Salomón, fugitivos como David en su primera etapa, agricultores, intelectuales como lo fue Pablo, personas sencillas como pescadores como lo fue Pedro, evangelistas ambulantes como Juan. 40 personajes intervino en escribir un libro que tomó 1600 años escribirlo, algunos en la cárcel, otros en el palacio, otros en el desierto, otros caminando simplemente, y milagrosamente todos escribieron acerca de una sola historia. Eso es posible solo si creemos y entendemos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, que toda la escritura es. Lo único que hace posible que 40 hombres que no se conocieron, que no vivieron ni en la misma época, ni en el mismo territorio, porque se escribió en 3 continentes, que incluso no hablaban el mismo idioma, y terminan los 40 escribiendo una sola historia. Cada uno escribió un libro. Cada uno de esos libros con una característica bien especial, ¿no? Porque el libro de Génesis no es igual al libro de Éxodo. Y Éxodo no es igual a Mateo. Y Mateo no es igual a Romanos. Cada libro en la Biblia tiene un tema. Cada libro en la Biblia tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y cuando se juntan los 66 libros, cuenta una sola historia. Y eso es una de las cosas que a mí me maravilla de la Biblia. ¿Cómo es posible que junto 66 libros y los 66 hacen un nuevo libro? Hacen un solo libro. Si eso no te sorprende, debes revisar tu aparato de sorpresa. Sí. Entonces decíamos que el Antiguo Testamento son 39 de Génesis a Malaquías, el Nuevo 27 de Mateo a Apocalipsis. Entonces ya decimos que el Antiguo Testamento los judíos lo llaman Tanakh por la palabra Torah, ley, Neivim, profeta, Ketuvim, escrito, como lo dice Jesús en Lucas 24. Y en la Biblia tenemos historia, tenemos poesía, tenemos leyes como Levítico y gran parte de Deuteronomio. Tenemos biografías, como lo es, por ejemplo, Daniel del 1 al 6. Tenemos epístolas, como las de Pablo. Tenemos escrituras apocalípticas, como lo es Ezequiel, como lo es Zacarías, como lo es el mismo Apocalipsis, ¿no? Entonces es un libro muy complejo y es un libro muy sencillo a la vez.
muy complejo por la cantidad de autores que tiene, muy complejo por la cantidad de tipos de literatura que tiene, pero a la vez muy sencillo porque es el único libro, cuando lo abres, su autor viene y se sienta contigo a enseñártelo. Por eso la lectura de la palabra debe ser siempre desde una dimensión 100% espiritual, desde un ambiente 100% espiritual, porque la única forma de estudiar y entender la Biblia es cuando se estudia de la forma correcta, que es en dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Por eso todos necesitamos de la gracia de Dios. No hay que tener doctorado, ni 2, 3, 4 doctorados para entender la Biblia. Lo que hay que tener una relación con Dios para estudiar y entender las Escrituras. Porque cuando abrimos la Biblia, lo abrimos delante de Dios, de parte de Dios, y Dios viene y se sienta con nosotros para revelarnos los misterios que en ella hay escrito. Y es un libro que hay promesas de bendición cada vez que nosotros lo abrimos y nos sentamos delante de ella, ¿no? Entonces el gran milagro de la Biblia es esta, que trata un solo tema de principio al fin. ¿Cuál es el tema que trata la Biblia? El pueblo de Dios por medio del Mesías Cristo. Jesús dice, toda la escritura habla acerca de él. En Lucas 24, 27. Dice, toda la ley, los profetas, los escritos tratan acerca de mí. Y el Nuevo Testamento no hay duda que trata acerca de Jesús. Entonces toda la Biblia trata acerca de Jesús. No trata acerca de nada que no sea Jesús. Por eso cada vez que abrimos la Biblia, tenemos que decirle a Dios, como decía el salmista, abre mis ojos a las maravillas de tu ley, de forma tal que yo pueda encontrar el Salvador allí. Cada vez que abrimos la Biblia, amados, y tenemos que desarrollar el hábito de leer nuestras Biblias y ir a la Biblia buscando encontrarnos con Jesús. Si fuimos a las Escrituras, no nos encontramos con Jesús, desperdiciamos el tiempo. Cada vez que vamos a la Biblia, tenemos que encontrarnos con Jesús, y eso es la meta de nosotros, aprender cómo encontrarnos con Jesús en las Escrituras. Por eso estamos aquí, ¿no? Entrando en materia, eso era la introducción. El Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? Testamento, ¿sabes lo que significa? ¿No? ¿Sí? ¿Han oído que la gente cuando se ponen viejo y tienen muchos bienes, antes de morir tienen que hacer qué? Dejar un testamento. Y en ese testamento, ¿qué es lo que dejan? Herencia. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo. Lo que quieren que ocurra después de Lo que quieren que ocurra después de su muerte, que es sus últimos deseos. Un testamento es lo que revela tus deseos, las decisiones que quieres tomar para que se ejecuten cuando ya no las puedes tomar, después que mueres. Entonces tenemos dos testamentos. El primer testamento es el registro del primer pacto que Dios hizo con su pueblo. Y el pueblo no pudo cumplir ese pacto, lo quebrantó. Y Dios entonces hizo un nuevo y último pacto. Entonces, por eso tenemos un Antiguo Testamento o Antigua Alianza, y tenemos un Nuevo Testamento que llamamos Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento tenemos ¿cuántos libros? 39. 39. Desde Génesis, Malaquías, gracias. Entonces, en la primera sección tenemos 5 libros que llamamos Pentateuco, ¿no? Aunque decimos 5 libros, la forma correcta es decirlo de 5 rollos. Porque el Pentateuco es un solo libro. Que pasa que es un libro tan grande que no cabía en un solo rollo. Cabía en 5 rollos. Los que son fanáticos de libros han visto libros en varios tomos. Un autor, por ejemplo, escribe... sí, El Señor de los Anillos. Que esa trilogía lo escribió el buen amigo de uno de los grandes teólogos daneses. Es un solo libro, pero en 3 tomos. De los Anillos 1, El Señor 2, o el libro de brujería, eso, que a los niños les encanta mucho. Harry Potter. ¿En cuánto libro está? Yo no sé. Entonces, es un libro en varios tomos. ¿Ok? Entonces, el Pentateuco es un libro en 5 tomos. 5 rollos. Penta, que significa 5, y teucos, que significa rollos. Entonces, el rollo del Génesis, los principios, el rollo del Éxodo, la salida, el rollo del Levítico, el manual sacerdotal, el rollo de los números, que es la peregrinación de Israel en el desierto, y el rollo del Deuteronomio, que es la repetición de la ley.
¿Okay? Luego entonces tenemos unos libros históricos que son 12, que van desde Josué hasta Esther. Libros de historia. 5 libros de poesía o poesía inspirada, por decirlo así, porque dentro de los proféticos hay mucha poesía, pero solamente clasificamos como poesía los que solo pueden ser poesía. Lamentaciones es poesía, pero no está en poesía, está en profecía. Habacuc es una canción, pero no está en las poesías, está en las profecías. Entonces, las profecías que pueden ser, las poesías son aquellos que solamente pueden ser catalogados como poesía, pero los que pueden ser catalogados como otra cosa están en otras cosas. Es el Antiguo Testamento. Pero no vamos a ver el Antiguo Testamento libros por libros. Les voy a decir por qué. Y quiero que escuchen eso, presten mucha atención. Dios no reveló la Biblia libros por libros. Dios reveló la Biblia periodos por periodo. ¿Alguien pregúntame qué significa eso? Pregúntenlo. Tiempos. ¿Qué significa? Ah, ok. Lo que pasa es que Dios en un tiempo trataba con el pueblo y revelaba su voluntad en ese tiempo con el pueblo. Y toda la revelación de ese tiempo pertenece a ese mismo periodo y tienen que ser estudiados conjuntamente porque es la mente de Dios para ese periodo. Y le voy a dar un ejemplo. Mientras Dios estaba tratando con Daniel en Babilonia, Dios estaba tratando con Jeremías en Israel. Estaba Jeremías en el reino del norte profetizando que venía destrucción, mientras que Daniel estaba siendo criado allá en Babilonia y recibiendo también revelación de parte de Dios. De manera tal que parte de la profecía de Daniel y parte de la profecía de Jeremías fueron dados simultáneamente. Y como dice un pastor amigo, Dios no es loco. Y si fue dado simultáneamente, son profecías complementarias. Para entenderlas, necesito hacer una lectura simultánea de ambas profecías. Yo no puedo leer Jeremías hoy y leer a Daniel el próximo año, me pierdo. Por eso a veces la gente dice, no leo el Antiguo Testamento porque es difícil de entender. Es difícil de entender porque lo leemos desorganizado. Necesitamos organizarlo para entenderlo. Les voy a dar otro ejemplo. Nehemías es el contexto histórico de Malaquías. Si vas a leer Malaquías, tienes que leerlo no muy separado de Nehemías y Esdras, si quieres entender el contexto de la profecía de Malaquías. Y un ejemplo en el Nuevo Testamento. Si voy a leer, por ejemplo, Colosense y Filemón fueron escritos por Pablo desde la cárcel o por el secretario de Pablo. Eso es otra discusión, pero por Pablo. Y ambas cartas viajaron en el mismo caballo, en la misma bolsa, o sea, por el mismo USPS, a la misma ciudad que es Colosa. ¿Ok? O sea, fueron escritos en la misma época, viajaron en el mismo burro para llegar a la misma ciudad, Filemón y Colosense. Es muy difícil que tú consigues un libro escrito por ahí en la cual separan esas dos cartas, siempre están juntas. Porque son hermanas, tú no las puedes separar. O Romanos y Gálatas, no las puedes separar. Entonces hay que leer la Biblia por periodo. Y la Biblia la tenemos dividido acá en 12 periodos, que es como vamos a tratar de hacer un acercamiento a ella. Manténme al tanto del tiempo, por favor, porque a las 8:15 tenemos que estar arriba. El primer periodo de la Biblia es lo que llamamos la historia de los comienzos. ¿Qué significa eso? Que si decides comenzar a leer la Biblia en un plan de lectura de la Biblia en un año mañana, digo, mañana voy a comenzar a leer mi Biblia. Si comienzas a leer Génesis capítulo 1, no descanses hasta que llegues al capítulo 11. Debería por lo menos leer los primeros 11 capítulos en 3 días. De ahí no pasar. Porque los primeros 11 capítulos cuentan una sola historia que se llama la historia de los comienzos. Los comienzos del mundo,
los comienzos del pecado, los comienzos de la familia, los comienzos del trabajo, el comienzo del matrimonio, el comienzo de la lucha entre el bien y el mal, de la desobediencia, de la adoración verdadera a la falsa. Todo lo comienzo, todo lo que la Biblia enseña está en Génesis, comienza en Génesis 1 al 11. No hay un tema importante en la Biblia que no está en los primeros 11 capítulos de Génesis. El que no entiende con claridad los primeros 11 capítulos de Génesis no va a poder entender con claridad el resto de la Biblia. Porque los primeros 11 capítulos nos introduce a la historia de la redención, que es el tema de la Biblia. ¿Estamos claros? Entonces, los primeros 11 capítulos del Génesis, dice el dueño o el fundador del Museo del Arca. ¿Han ido, no? ¿Al Arca? Que son los muchachos de respuestas en Génesis. Y él dice, por ejemplo, que la sección más importante de la Biblia es Génesis 1 al 11. Y por tiempo creo que estoy de acuerdo con él en muchos aspectos. Porque del 1 al 11 están los comienzos de todo, la introducción a toda la historia bíblica. Si quieres saber por qué necesitamos un Salvador, ¿dónde hay que buscarlo? Génesis capítulo 3, la caída. ¿Por qué el Salvador tenía que ser 100% hombre? Porque tenía que ser descendiente de la mujer. ¿Por qué ese Salvador tenía que ser perfecto? Porque Adán fracasó en perfección y en obediencia. Y todas las respuestas que queremos buscar en la Biblia están en Génesis 1 al 11. Entonces luego tenemos, después de las primeras historias del Génesis o del mundo, la historia de los padres. La historia patriarcal. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra patriarcal? Patriarca. ¿Has oído esa palabra alguna vez? Patriarca. Primero. El fundador. ¿Qué es una patria? Patria. Puerto Rico es su patria. ¿Cuál es tu patria? ¿Cuál es tu patria, varón? Guatemala, ¿no? La nación. Nuestra tierra, lo que nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? La patria. Entonces, patria es nación. Y arca es donde viene la palabra arquetipo o arquitecto. Es como primer espécimen o padres o fundador o iniciador. La palabra arca. Se patria, arca, los fundadores de una nación. Entonces, de Génesis 12 al 50 tenemos la historia de los fundadores de la nación de Israel. ¿Y quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Y de esos capítulos del 12 al 50 trata de esos 4 personajes. ¿Okay? Abraham, Isaac, Jacob y José. Luego tenemos la tercer periodo, que es Israel en Egipto. Israel en Egipto es con la llegada de la familia de José, 70 personas, en Éxodo 1, hasta el cruce del Mar Rojo, que es cuando dejan Egipto atrás, que está en Éxodo capítulo 14. Eso lo llamamos este tiempo Israel en Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo duró Israel en Egipto? 400. Observan, a veces tenemos periodos largos en pocas páginas y a veces tenemos un periodo corto en muchas páginas. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Vas a ver, por ejemplo, la historia de José tiene más páginas que los 400 años de la historia de Israel en Egipto. ¿Okay? Entonces eso es parte de organizar el texto para leerlo y entenderlo con claridad. ¿Okay? Luego tenemos Israel en el desierto. ¿Cuándo comienza el desierto? Cuando cruzan el Mar Rojo. ¿Cuándo termina el desierto? Cuando cruzan el Jordán y salen del desierto. Y observan que Israel en el desierto, ¿en cuántos libros está? La mitad, más de la mitad de Éxodo, en todo Levítico, en todo Número y todo Deuteronomio. ¿Y cuántos años dura el desierto? Entonces, observan, 400 años en 14 capítulos, mientras que 40 años en 4 libros. O sea, hay que tomar eso en cuenta cuando leemos la Biblia. Estamos diciendo que tenemos un solo periodo en Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Y lo correcto sería sentarse y leerlo por completo, sin descansar. Así lo hacen los judíos. Ya algunos ya tienen sueño y apenas tenemos media hora. Pero los judíos leen la historia en el desierto de una sentada. Por eso lo memorizan.
Porque le dan forma de una película en su mente y está escrito de forma tal que puede ser memorizado. Por eso menciona fechas, personajes, siempre en número redondo, para que el cerebro lo memorice de forma más rápido. Pudo haber durado 44 años, o 45, o 43. Pero 40 es más fácil de memorizar que 43. ¿Okay? Porque como son historias que están muy lejanas a nosotros, decimos en dominicano, peleamos por chele. ¿Saben lo que es un chele? ¿Saben lo que es un chele? Centavo. No peleamos por el centavo. Entonces, 40 años, 42 años, a los 2 años eso es chele, ese es centavo. Lo mismo con los 400 años. Pudo haber sido 410 o 397. Pero ¿qué es más fácil memorizar? 400. ¿Ok? Si te vas a encontrar con alguien, te va a decir que no, las pruebas enseñan que no fueron 400 o 397, gran cosa. Descubriste la fórmula de agua tibia. Claro, brother, es más fácil memorizar 400 y son textos escritos para ser memorizados. Por eso usan siempre el número redondo. Luego tenemos el tiempo que llamamos conquista y transición. Y ese tiempo duró unos 317 años. Entre el libro de Josué y el final del libro de Ruth. O mayormente hasta el ministerio de Samuel. Luego tenemos el sexto periodo que llamaremos, vamos a verlo uno por uno, en las próximas 7 semanas. El nacimiento de la monarquía o el Reino Unido, reflejado en la vida de Samuel, Saúl, David y Salomón. Luego tenemos el reino dividido con Roboam, Jeroboam, hasta la caída de Israel en manos de Nabucodonosor. Luego tenemos las deportaciones y el retorno. Las deportaciones en manos de los asirios, las deportaciones en manos de los babilonios. Y luego veremos la poesía y la profecía. Y luego 3 historias del Nuevo Testamento, que es Jesús, la iglesia y el Apocalipsis. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Ya estamos llegando casi al final del día de hoy. Y eso es importante subrayarlo, señalarlo para que nos anime. El Antiguo Testamento, amados, es indispensable para entender el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Ábrenlo. Mateo 1.1. ¿Qué es Mateo 1.1? El Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? El primer versículo del Nuevo Testamento. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién es David? ¿Quién es Abraham? Suponemos que la Biblia comienza con el Nuevo Testamento. Suponemos que no existe el Antiguo. Que la Biblia comienza en Mateo 1.1. Dice Mateo 1.1, ¿cómo, Juan? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Yo preguntaría, ¿y quién es David? ¿Y qué está diciendo? ¿De qué me está hablando? Que si sacamos el Antiguo Testamento, el Nuevo no tiene sentido. Es más, el mismo Jesús, ¿dónde salió? Y eso lo sabemos por qué. Porque tenemos el Antiguo Testamento. Tenemos que amar el Antiguo Testamento, porque sin el Antiguo no podemos entender el Nuevo. Número 2, el Antiguo Testamento tiene los registros de los orígenes de todo. No podemos explicar el matrimonio sin el Antiguo. No podemos explicar el trabajo, la adoración, el pecado, el templo. No podemos explicar la familia. No podemos explicar la guerra ahora mismo de Israel con Palestina no tiene sentido sin el Antiguo. Porque Israel, en el 1946, cuando regresó a la tierra prometida, dijo, esa es de nosotros. ¿Tú sabes cuál título sacaron? Cuando le preguntaron, enséñame el título de la tierra, sacaron la Biblia y ahí está, ahí lo dice. Ese libro dice que eso es de nosotros. Y desde ese entonces están peleando. ¿Ven? Entonces, el Antiguo Testamento es la fuente de las razones del plan de redención. Un Mesías que nace de una virgen, que vive una vida perfecta, que muere una muerte vicaria y luego resucita en gloria. Es posible entenderlo gracias al Antiguo Testamento. Además, si quieres otra motivación, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Alguien lo duda? Cuando decía Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, él hablaba del Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo. El Antiguo Testamento, si es palabra de Dios, yo creo que es de inmenso beneficio para ti y para mí, para que aprendamos a conocer a Dios, que ha hecho por nosotros y que espera de nosotros. Toda la Biblia nos dice quién es Dios, que ha hecho por nosotros
y que espera de nosotros. Eso es lo que dice todo ese librito. ¿Quién es Dios? El Creador, el Padre, el Salvador, etcétera, etcétera. Que ha hecho por nosotros, que siendo un pecadores nos rescató. Y que espera de nosotros que creamos en Jesús para ser salvos. Y vivir para Él y predicar a otros. Entonces el Antiguo Testamento es la única Biblia que tenían los primeros cristianos. Y si queremos ser la continuación de la iglesia de Cristo, tenemos que conocer la historia que dio origen a quienes decimos que somos. ¿Cómo debemos estudiar el Antiguo Testamento? Primero necesitamos considerar la dimensión literaria del texto. ¿Qué significa eso? Yo no puedo leer la profecía como leo la poesía. Por ejemplo, cuando leo la poesía y dice que los montes brincan. ¿Alguien ha visto un monte bailar alguna vez? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo nunca he visto al cielo hablar. Es una poesía. Está diciendo algo en un lenguaje poético. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo leer la poesía, no es lo mismo leer Eclesiastés, que es un libro muy deprimente, porque en Eclesiastés nada en la vida tiene sentido, pero es poesía. Está hablando de nuestras emociones. Pero cuando leo a Josué es otra cosa, es historia. Josué me está dando datos históricos, menciona lugares, menciona nombres de reyes, ¿ok? Da números. 5 en Josué tal vez no es igual a 5 en Salmos. Entonces debo saber qué tipo de literatura estoy leyendo. Necesito saber en qué momento se escribió el texto que estoy leyendo. Si se escribió en el reino dividido, en la era patriarcal, durante la deportación, es importante. Y debo considerar el mensaje del libro, que es lo que llamamos la dimensión teológica. El mensaje que presenta ese libro, ¿no? Por ejemplo, tenemos Cantar de Cantares, por ejemplo, que es un libro que habla del amor entre un esposo y una esposa. ¿Okay? No es el amor entre Cristo y la iglesia. No es el amor entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces el mensaje del libro es importante tomarlo en cuenta a la hora de estudiar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ah? ¿Pregunta, comentario? Entonces el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. ¿Y el Antiguo Testamento? El Nuevo. El Nuevo. ¿Cómo los judíos le llamaban al Antiguo Testamento? Tanakh, que es una sigla, como decía mi hermano Freddy, de 3 palabras que son ley, profetas y escritos. Y la palabra ley en judío es Torah, profeta Nevi'im, escrito Ketuvim. Así tenemos entonces la palabra Tanakh, que es T-N-K, ¿okay? Que es como lo llaman hasta el sol de hoy. Y decíamos entonces que en el Antiguo Testamento estaremos viendo ese primera alianza, ese primer testamento que nos habla del corazón de Dios con respecto al pacto, con el primer pacto que hizo con el pueblo en la antigua alianza, y lo veremos en 9 periodos, que toda la Biblia lo dividimos en 12 periodos, lo veremos en 9 periodos. El primer periodo, que es el más importante, lo veremos la próxima semana, que es los inicios. Los inicios van de Génesis 1 al 11. Luego tenemos la historia de los patriarcas, que van desde el 12, el llamamiento de Abraham, al 50. Luego los patriarcas, entonces, el último de ellos, va a morir ¿dónde? En Egipto. Y su familia va a ir a vivir con él en Egipto. Que ahí comienza entonces la historia de Israel en Egipto. Que es desde que llegó José y los 70 de su casa hasta el cruce del Mar Rojo en el Éxodo 14. Luego cuando salen de Egipto, ¿a dónde van? Pero antes de llegar a la tierra prometida, ¿a dónde pasan? En el desierto. Van al desierto donde duran 40 años. Y esos 40 años, la historia completa está desde Éxodo 15 hasta todo el Deuteronomio. Y cuando salen del desierto, ¿a dónde van? A la tierra prometida. Entonces la tierra prometida lo llamamos conquista y transición. ¿Cuál es el libro de la conquista? Josué. Es el libro de la conquista. Y luego pasan unos 316 años de transición en el tiempo de los jueces, y Ruth ocurrió en el tiempo de los jueces.
¿Cómo comienza el libro de Ruth? En la época de los jueces, una familia de Belén de Efrata. Así comienza. Entonces, es en la época de los jueces. Entonces, Ruth pertenece. Así, si estás leyendo jueces, tienes que leer también a Ruth. Porque es un solo libro. ¿Ok? Entonces, la transición termina con Ruth. Entonces, después de esa transición de Israel, tratando de encontrar su identidad, finalmente el pueblo va donde Samuel le dice, danos un rey. Ahí inicia, ¿qué? El inicio de la monarquía. Entonces la monarquía inicia básicamente con Elí. Y les diré por qué cuando llegamos. Luego vemos Elí, Samuel, Saúl, David y Salomón. Prácticamente son los que van a tener un liderazgo sobre todo Israel. Después de Salomón entonces se divide el reino en el 930 más o menos antes de Cristo. E inicia lo que llamamos el reino dividido. En la cual Israel va a ser dos países. El reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte llamado Israel. ¿No? El primer rey del sur es Roboam y el primer rey del norte es Jeroboam, hasta la deportación en tiempo de Nabucodonosor, de Daniel, de Jeremías y todo eso tipo allá atrás, en el 586 antes de Cristo. ¿No? Y va entonces a pasar 70 años en el exilio, que es lo que llamamos las deportaciones. Y después de las deportaciones, Dios va a permitir que regresen ¿con quiénes? Nehemías. Con Esdras, Nehemías, que son los libros del retorno. Entonces, con el retorno termina la historia de Israel. Todos los libros de profecía están entre las deportaciones y el retorno. Zacarías, por ejemplo, se escribió en la misma época que Esdras. Tú no entiendes a Zacarías si no has leído a Esdras. Porque Zacarías es ánimo y Ageo también para reconstruir el templo. Pero ¿quién reconstruyó el templo? ¿Esdras? ¿Sí? Con todas las oposiciones que tuvo. Fue quien reconstruyó el templo. Entonces tenemos el retorno y ahí termina la historia. Que son 9 periodos. Y luego entonces viene Jesús, la iglesia y el Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento. Suman entonces 12 periodos. ¿Qué es lo que más les llamó la atención hoy? Con eso cerramos. ¿Cuánto tiempo duró el segundo templo? ¿Cuál de los dos? El segundo. ¿El que construyó Esdras? Sí. ¿O el que construyó Herodes el Grande? No. El segundo, cuando vino Jesús, pues que estaba. Cuando vino Jesús, el segundo. Esdras reconstruyó en el 444 más o menos y fue destruido finalmente en el 70 después de Cristo, calcúlalo. Del 444 hasta el 70 después de Cristo. Lo que pasa es que hay una discusión de que si ha habido 2 templos o 3 templos. El primer templo fue el de Salomón, ¿right? No hay duda ni discusión. Lo destruye Nabucodonosor. Esdras lo reconstruye, pero muy pequeño, muy diferente, porque no tenía recursos. Pero ese segundo templo de Esdras es el templo que fue profanado durante el Imperio griego, Antíoco Epífanes, en el 169 a.C., que se armó la última rebelión judía, vuelven a tener su independencia y se establece una nueva dinastía. Herodes el Grande comenzó a reconstruir el templo 17, 20 años antes de Cristo y va a terminar de construirlo básicamente en la época de Cristo. Por eso Jesús, cuando profetiza que ese templo que le tomó tanto tiempo reconstruir, lo va a destruir, nadie le gustó esa profecía. Querían comerlo vivo, con yuca o con plátano. Entonces el punto es, la pregunta es, ¿el templo de Herodes el Grande es una remodelación del de Esdras o es una reconstrucción? Si es una remodelación, ok, son 2 templos. Pero si fue una reconstrucción, ya hemos tenido 3 templos. Eso es percepción. No sé quién tiene la razón, yo no sé. Tendría que viajar en el tiempo y preguntarle a Herodes, ¿qué hiciste? ¿Reconstrucción o remodelación? Y yo no puedo. ¿Quién puede responder esa pregunta? Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas, el que cortó la cabeza. Bueno, pero como quiera sea reconstrucción o remodelación. Remodelación, como quiera, no hay historia de que el que hizo Esdras se destruyó. ¿Sabe? El que se construyó sobre el que hizo Esdras. Exacto. En el mismo territorio. O sea, en el mismo No hay historia en el mismo de que se patio. destruyó, porque quiere decir que es un segundo templo. Pues eso es lo que te digo, ¿no? Si entendemos que fue una remodelación, pues es el segundo templo. Pues se destruyó en el 70 después de Cristo. Correcto. Sí. Cuando inició
la persecución más feroz que como cristianos hemos sufrido. Eso, cuando comenzamos a usar el cuerpo de los cristianos para iluminar las calles. Sí. Lo tenemos suave, ¿no? Lo tenemos suave. Así que, amados, eso era la introducción de hoy. Para seguir estudiando el Antiguo Testamento, pero ya entrando en materia, porque hoy fue solamente una introducción. Que Dios me le bendiga, paz y shalom.